Pues hoy es 24 de enero. Empezamos el día, ya lo veis, un poquitín nublado, bajando por la 38. Son cerca de las 11 de la mañana, son las 10:50 de la mañana. Y hoy el día lo que vamos a hacer es grabaros aquí en un desarrollo en playa. Vamos a grabaros en un desarrollo aquí en playa que ya está totalmente acabado, pero referente a un desarrollo que está en preventa en Tulum. Este desarrollo ya hay unos cuantos seguidores que han invertido, que han comprado allí y necesitan ver cómo es los acabados, cómo entregan un desarrollo de ese tipo, que es un desarrollo para mí espectacular, lo que se va a hacer en Tulum. Y sigo grabando de frente porque siempre que paso por la 38 quiero que veáis cómo está. Vamos a ver cómo está la playa de la 38, que le falta arena, a ver qué tal está. Y ahí ya os comento dos cositas más y luego ya en una horita vamos a grabar ese desarrollo. No, buena noticia porque parece que ha recuperado algo de arena. Ya se puede sentar uno al lado del mar. Pues una buena noticia. Luego el tema del sargazo pues llega a pequeñas cantidades, muy pequeñas. Se van acumulando durante la noche y durante el día en el menester vienen los que lo retiran y lo van retirando poco a poco. Como veis, esta bajada, todo esto tiene que recuperar de arena todavía. Esta bajada no tendría que estar. Ahí están los que recogen el sargazo. Pero ya por lo menos se puede mover uno por acá, hasta puede ir andando. Se puede ir andando hasta la playa Mamitas por aquí también, cosa que estos días no se podía. Hay una palmera ahí que está sufriendo mucho con la pérdida de arena, ya lo veis. Las están atando para ese motivo. Esto nunca lo había visto, que llegara hasta en esta zona de aquí. Está hermoso el mar. Pero me da pena el tema de estas palmeras, porque anteriormente que se ha ido de aquí la arena nunca se había ido hasta tan alejado. Fijaros cómo lo ha dejado, las raíces están a punto de hacer que se caigan, están atadas con cuerdas. Y como veis, la arena pues ha desaparecido de esta zona bastante. Y todas las raíces están por fuera. Qué aguante tienen estas palmeras, la verdad. Esperemos que vuelva a recuperar su arena. No va a ser fácil porque cada vez se pierde más y más. Sin embargo, el agua está preciosa. Un poquito movido el mar. Y ahí están recogiendo el poco sargazo que llega. Bueno, pues en un rato estar muy atentos a este desarrollo que se llama Sofía, que es en Tulum y que te lo entregan llave en mano. Ya está una forma de trabajarlo en la cual tú no te tienes que preocupar de nada, absolutamente de nada, teniendo un buen rendimiento. Todo eso lo vamos a hablar con América en un rato. Está llegando de Cancún hacia acá. Pero ya sabéis que la carretera de Cancún a veces tiene retrasos por el tema de las obras y va a llegar una hora más tarde de lo que habíamos quedado. Bueno, pues así está el mar hoy, así he querido empezar. Y voy a seguir trabajando porque tengo visita aquí en playa también. Gracias a los que os acercáis, si queréis un tour, ahí estamos preparándolo siempre. Esta palmera también está sufriendo mucho con sus raíces, ya lo veis. Me da una pena ese tema. Pero bueno. Hasta dentro un ratito. Vamos a ver a América. Vamos a conocer el desarrollo de Sofía de aquí de Playa del Carmen. Y con ello que vamos a generar? Vamos a generar confianza. ¿Por qué motivo? Porque vamos a conocer el constructor cómo ha dejado un desarrollo ya acabado, generando las ventas de Tulum de otro desarrollo que es parecido, pero aún con mejor, más grande, mejores amenidades aún, y ubicado en una zona de Tulum que a la gente le gusta mucho, como es cerca de... Ahora lo vamos a hablar con América,
para que nos lo cuente. Está el desarrollo por aquí cerca, el que vamos a visitar, por lo tanto me voy a parar por aquí. Creo que es este de aquí, si no me equivoco. Yo es la primera vez que vengo a verlo, ¿eh? Pues este es el edificio de Sofía, aquí en Playa del Carmen. Fijaros cómo es el acabado, cómo se ven los departamentos por fuera. Y ahí en recepción está América para ayudarme a enseñaros y a hablar de Sofía Tulum. Buenas tardes, América. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Oye, por fin estamos aquí en Sofía, Playa del Carmen. Qué bueno. Pues, ya he terminado. Cuéntame un poco, este edificio que estamos ahora mismo, ¿cómo funciona? Pues mira, es un condotel. Cuando se empezó a vender, era una administración libre. Hay 64 departamentos, de los cuales 52 han decidido ponerlo en el modelo hotelero. Entonces ya está funcionando, ya se entrega completamente equipado, decorado y con todos los muebles para que lo puedas poner a rentar. En pocas palabras, llave en mano. Llave en mano. Estos departamentos tipo estudios, ¿de qué metraje estamos hablando los que están aquí? Tenemos diferentes, tenemos desde los 30 metros, que es el más chiquito, hasta los 50, que es el más grande. La realidad es que nos quedan solo ya 3 departamentos a la venta, todo lo demás ya vendido. Oye, pues haberme lo contado antes, porque lo hubiéramos puesto a la venta antes. Más que nada, es también para que vean los que hemos estado platicando de Sofía Tulum. Exactamente. Que vean quién es el desarrollador, cómo está construyendo, que sí existe, que sí es real, que sí está entregando y que tengan pues la tranquilidad. Bueno, pues yo deciros a los que ya habéis comprado, que son varios seguidores del canal, yo creo que 5 personas las que tenemos por ahí, que han invertido en Tulum, y que este desarrollador, como lo estáis viendo, entrega unos acabados espectaculares. ¿Cuánto tiempo hace que se ha entregado? Tenemos un mes. ¿Un mes solamente? Sí, de hecho todavía vamos a ver a algunos chicos que todavía están terminando algunas áreas, pero muy poquito. La diferencia que hay entre este desarrollo y el de Tulum es que el de Tulum aún es más grande, ¿no? Muy grande. Este terreno mide 400 metros y solo hay muy pocas unidades. El de Tulum es 1 hectárea, son 10.000 metros, es mucho más grande. Eso bueno, la diferencia también va a ser en las amenidades que entregamos en Tulum, que son aún mayores y mejores, ¿no? Así es, sí, va a haber muchísimas más amenidades. Ahora vamos a subir al roof, que quedó espectacular. Venga, vamos para allá, vamos a conocerlo. América, estamos en uno de los estudios que todavía nos ha entregado a un cliente. Estoy viendo aquí la cocina, nada más de entrar. Una cocina que está totalmente equipada. Todo, lo entregamos con todo, vasos, platos, todo para que empiece a operar inmediatamente. Luego, después de la cocina, un pequeño comedor. Acordaros que lo que estamos viendo aquí no es exactamente como se vería en Tulum, en Sofía Tulum. Es diferente, pero sí nos podemos hacer una idea de la calidad con que nos entregan un departamento. Una buena terracita, un buen baño totalmente, pues con todo lo necesario. Me estás comentando que hay ciertos materiales que sí que van a cambiar en Tulum. Por ejemplo, el tipo de suelo va a ser diferente. El tipo de piso también va a ser cerámica, pero todavía estamos viendo de qué tamaño, si van a ser estos rectángulos más delgados o más grandes. Pero lo que sí va a ser muy similar es que se va a entregar con la cama king size, se va a entregar con estos sofás, camas que son un matrimonial y 2 individuales. Entonces, van a ser diferentes, van a ser más grandes, ¿no? Sí. Este es matrimonial, aquí caben 2 personas, pueden caber 2 niños. Okay. 2 niños. Este es un sofá cama individual. Esto se abre y se pone extendido. Sí, son sofá camas. Entonces en Sofía Tulum se te entrega con la cama king size, que caben 2 personas, luego con 3 sofás. Aquí hay 2, pero en Sofía Tulum va a haber 3 sofás, que pueden caber hasta 6 personas. Se entrega con todo, televisión, caja de seguridad, cualquier tipo de decoración también. Sí, todos los electrodomésticos, todos los electrónicos, caja fuerte, inclusive ya, si te fijaste en la puerta, ya trae la chapa electrónica, que es la chapa hotelera, ya no es de llave, sino es con tarjeta, para que empiece a operar inmediatamente. ¿Qué tipo de cliente es el que suele comprar este tipo de desarrollo condotelero? Pues mira, tenemos muchísimo latino viviendo en Estados Unidos y en Canadá, colombianos, chilenos, peruanos, mexicanos también, y canadienses y de Estados Unidos, pero mucho latino. ¿Qué es lo que busca esa persona cuando compra un desarrollo tipo condotelero? Porque yo me imagino que al vivir tan lejos, lo que busca es no tener ningún tipo de problema, ni renta. Exacto.
Explícame cómo funciona. Exacto. Sí, cuando las personas que nos compran justamente no quieren tener ningún problema de buscar muebles, buscar el decorador, buscar el diseñador, entonces lo que hacen, nos encuentran a nosotros que les ofrecemos ya los paquetes totalmente terminados, de tal manera que a ellos les damos sus llaves y ya está todo listo. Más aparte la operación, la administración. Nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento, la promoción, lo que es el check-in, el check-out de las personas, de los huéspedes que vengan a estar aquí. Total, que esa persona que compre, una vez que termina de pagar su departamento, sí, ya le van a salir los números para pagar, por ejemplo, el predial, para que no haya problemas con los pagos de internet, ni de luz, ni de agua, ningún jaleo de ese tema, por ejemplo. Así es. La administración se va a hacer cargo de todos estos pagos. Se le va a dar al propietario una vez al mes su estatus de cómo, qué fue lo que ingresó, qué fue lo que tuvo que salir, y las utilidades se le dan cada 3 meses. Os quiero invitar a ver el desarrollo en los vídeos que ya hemos grabado anteriormente, que hemos estado en la ubicación allí en Tulum para que veáis dónde está ubicado, pero quiero que ahora América me cuente un poquito de la ubicación ahora que estamos aquí en playa. ¿Por qué elegisteis esa ubicación en Tulum? ¿Dónde está ubicado exactamente? Estamos en la región 15, en la manzana 91, esos son 3 calles de la Kukulcán. Está la Kukulcán y a 3 calles hacia adentro está Sofía Tulum. Vamos a tener transportación a la playa de tal manera que tú llegas a tu hotel como aquí, bajas, pides la transportación o va a haber un horario de cuando esté saliendo la transportación a la playa, te subes y te olvidas. Vamos a tener todo lo necesario para que tú puedas estar en el hotel, restaurantes, bares, actividades para niños, para adultos, spa, cancha de tenis, cancha de pádel, pádel, fútbol de salón, más aparte coworking. Es impresionante, nada que ver con lo que estamos viendo aquí en el aspecto de tamaño y de amenidades que nos ofrecen. Sí, va a ser 10 veces más grande que esto. La persona que compra un departamento de esto que se le entrega llave en mano, ¿tiene algún problema para disfrutarlo durante el año? No, pueden venir hasta 2 meses al año, cada quien como quiera, puede venir 15 días o pueden venir los 60 días si quieren, o no pueden venir, eso ya va a depender de cuánto quieras ganar tú, porque si tú lo ocupas en la temporada más alta, cuando las tarifas son más caras y no lo podemos vender nosotros porque lo tienes tú, entonces ahí tu retorno podría bajar, pero lo puedes ocupar en la temporada que tú quieras. Total, que un departamento que compramos de este estilo que nos ofrecen toda la entrega de amueblado, equipado y decorado, y el mantenimiento tanto por dentro como por fuera, ese desarrollo no tiende a envejecer, al revés, va ganando un valor año a año, ¿no? Va a tener una plusvalía. El día de mañana lo quiero vender, seguramente lo voy a vender por más dinero. Sí, porque aparte, como nosotros lo estamos operando y necesitamos que los huéspedes, cada que entren a Booking, a Expedia, van a ver todas las reseñas, todos los reviews, entonces pues necesitamos que todos los reviews estén como positivos, como excelente, para que obviamente siga creciendo la operación, y por eso tenemos que tener en cuenta todo y mantenerlo de la mejor manera. De la manera que lo estáis operando, como un régimen condotelero, tiene unos gastos, tenéis administración, pero a mí me va a quedar un dinero. O sea, aproximadamente se puede decir algo así, que me va a quedar a mí limpio en el banco, ¿y cómo lo pagan? Pues mira, en Tulum va a ser la misma empresa que tenemos aquí. Aquí la realidad es que vamos a empezar. Entonces Tulum va a tener la ventaja de que estos 2 años que va a estar en construcción, nosotros ya vamos a tener el historial de Playa del Carmen, pero más o menos se está hablando de alrededor un 7, un 8% de retorno anual, el cual se va a dividir en pagos trimestrales. Cada 3 meses se le hace llegar a la cuenta del propietario. Hubo una intranquilidad que tuvo un cliente que yo te le hice llegar, estamos ahora mismo sin empezar la obra, es un terreno de 1 hectárea, y yo aporto un dinero y quiero tener una seguridad de que ese dinero no va a ir a otras manos, que se va a hacer la obra. ¿Cómo le damos esa tranquilidad al cliente? Muy buena pregunta, lo hemos platicado en otros videos, pero es correcto. El proyecto está bajo un fideicomiso. ¿Qué significa? Que el dinero no llega a manos del desarrollador, sino que hay un banco detrás que lo respalda, que está cuidando tu dinero y que le está dando al desarrollador. Ese dinero se lo va repartiendo conforme vaya cumpliendo su calendario de obra. Entonces tú depositas al banco y el banco se encarga de repartirlo al desarrollador.
Vamos a conocer las amenidades, ¿te parece? Favor, vamos. Venga, vamos a conocer las amenidades y seguimos hablando un poquito de Sofía, aquí en Playa del Carmen, pero sobre todo enfocado a lo que es Tulum. Salimos del ascensor y vamos a ver unas amenidades muy diferentes a lo que vamos a ver en Tulum. En Tulum tenemos mucho espacio de amenidades, lo vais a ver. Os voy a publicar los renders para que las veáis desde aquí, que estamos en la avenida 25. Se ve perfectamente el mar allí delante y se ve también Cozumel, ¿vale? A mí me gusta mucho este tipo de alberca que han hecho. Aquí una barra de bar, por ejemplo. Y esta alberca es preciosa para sentarse ahí, por si te traes algo para beber. Unos camastros que tenemos dentro del agua, por si los queréis disfrutar. Han hecho un gran trabajo para un espacio tan reducido. Acordaros, tenemos unos camastros tipo colchón, camastros tipo normales para tomar el sol. Y aquí una especie de chapotadero, que no se podría decir así exactamente, con unas hamacas preciosas. Y ya veis aquí abajo para sentarse por la noche, si quieres por la tarde. Oye, han hecho un trabajo excelente, de verdad. Es de los mejores roofs que he visto aquí en playa. Es correcto. Para lo que tenemos de espacio, ¿eh? Aquí no han perdido el tiempo haciendo por aquí al lado unos penthouse para quitar el espacio a los que son los propietarios o los que vienen aquí a pasar unas vacaciones. Me encanta. Hay un salón de juegos, mira. ¿Sí? Aquí va a estar el bar. Sí, exactamente. Me gusta que han trabajado también la parte de dentro de la alberca para dejarla preciosa. Hay ahí para sentarse también en aquella parte. Aquí también tenéis esta otra parte. Y la entrada al salón de juegos, que es este de acá. Aquí le hubiera encantado a Alex venir. Mira. Ya sabes que mi hijo es un enamorado del billar y del futbolín. Pues tráelo otra vez. Es nuestro sports bar. Acordaros que estamos viendo, según las medidas del edificio, unas amenidades. Ya cuando veáis los renders de Tulum, fijaros qué buen billar tenéis aquí. Impresionante. Mira la pantalla, cuando haya partidos, que no se los quieran perder, vienen acá. El aire acondicionado para que sepáis que no vais a pasar calor. Una barra para llevar algo de beber. Otro sofá allí. Aire acondicionado, televisión también. Un futbolín más moderno de lo habitual. El chavalote estaría contento de estar aquí ahora. Oye, pues muy buen gusto en la construcción tienen, ¿eh? Sí, mira, y es un terreno pequeño. Digo, platicamos y Tulum va a ser muchísimo más grande, pero sí quería y era importante que ustedes lo vieran, que tengan la certeza de que ya existe, de que el desarrollador construye, de que entrega, de que sí es real. Porque ya los hemos llevado al terreno de Tulum y pues no había nada, pues sí existe. No, y sobre todo yo me había quedado sorprendido de los renders que os voy a poner luego, de cómo es la construcción, de lo bonita que es. Y ahora que estoy aquí presente, me puedo imaginar que es así de bien, así de bonito. Sí, te voy a pasar los renders de cómo era y ahora para que lo comparen con la realidad, que ya está terminada, y que puedan ver que va a pasar algo similar con Sofía Tulum. Los renders van a ser muy iguales a la realidad. Vamos a pasear también por aquí, a ver qué más tenemos. El spa es que todavía no está acabado. Hay aquí una zona de hacer ejercicio, de hacer TRX, por ejemplo. La zona de spa que no está acabada, por lo tanto nos puede dar todavía la visión correcta. Acordaros que hace un mes que se ha entregado y hay ciertas zonas que todavía no están acabadas. Estamos con los detalles, los últimos detalles ahí. Bueno, pues yo estoy enamorado de este roof, la verdad, me encanta. Y más viendo el mar ahí delante. Imagínate cuando estemos en Tulum con unas amenidades excelentes, grandes. Oye, si yo estoy interesado en Tulum, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer ahora? Ok, lo primero es contactarte, todo a través de Paco, por favor. A través de Paco tenemos muy buenas oportunidades. Si dicen que vienen de tu parte, tenemos todavía unidades en la segunda torre, la primera ya totalmente vendida. Tenemos en la segunda torre, nos quedan aproximadamente un 40% y vamos a abrir la tercera torre en aproximadamente yo creo que 2 o 3 meses. ¿Cuántas torres tiene el desarrollo para que nos hagamos una idea? ¿Tiene 4 o tiene 3? Tiene 5 torres. Ah, 5 torres. Sí, tiene 5 torres. Ahora estamos en precios desde 3.700.000. Es el precio de lista, se te entrega ya completamente amueblado, equipado, decorado y dependiendo la forma de pago puede llegar a un descuento muy interesante de aproximadamente un 20%.
Hasta un 20%. Oye, eso es mucho, porque puede llegar a estar a cerca de los 3 millones. Así es correcto. Y la entrega es en el 2025. 2025, eso supone que si yo no me tengo que descapitalizar, puedo ir pagando sin intereses, por ejemplo, dando un buen enganche. Sí, si quieres puedes ir pagando sin intereses. Ya los que tengan que quieran saber más en el tema de los números, les podemos hacer una corrida especial dependiendo cómo puedan pagar y les explicamos cómo puede ser. Oye, pues yo lo veo muy interesante porque en pocas palabras me ha dicho, si tengo bastante dinero que puedo dar en la inversión, pues ya le estoy ganando más dinero que en el banco, porque puedo tener hasta un 20% de descuento. Eso significa que tú estás ganando un 20%, cosa que el banco nunca te lo va a pagar. Es correcto, así es. Y luego, encima, estos precios van a ir subiendo según va la obra avanzando. Y entonces sí, es otro tanto por ciento más que vas a ganar. así es, y pues lo van a ver ya terminado en 2025 y lo pudieran revender en algún momento si quieren. Oye, pues la opción esta de Sofía Tulum, impresionante, más cuando veáis los renders ahora. Y cualquier otra duda que se nos haya olvidado de explicarles hoy, que miren los 2 vídeos anteriores que hemos hecho, que sin haber venido al desarrollo ya han comprado, por sabiendo lo que están invirtiendo, sabiendo lo que van a ganar. Gracias. Por ejemplo, dime algún nombre para mandarle saludos, no importa el apellido. Sí. ¿Te acuerdas? José, Armando, Pedro también han comprado saludos para que vean que sí existe Sofía. Claro que sí. Yo muy agradecido en la confianza que tuvisteis. Gracias a uno de esos seguidores, yo estoy conociendo a Sofía porque él me dijo, voy a hacer una inversión en Tulum, quiero que me lo grabes, quiero estar seguro de que lo que estoy invirtiendo es realidad. Aquí América nos abrió los ojos, nos dio la tranquilidad y gracias a eso, pues hoy en día Sofía es una realidad en playa y va a ser una realidad en Tulum. Es correcto, y pues ahí nos vamos a ver en 2025. Voy a parar un poquito por si sale una pregunta más y adelante, ¿vale? Claro. Y aquí tenemos también el área de jacuzzi, que mira qué lindo quedó. Repaso este roof que me encanta, el salón de juegos ahí. Acordaros que los departamentos en Sofía Tulum son de 46 metros cuadrados, ¿es así? 46, como más o menos como el que vimos, pero con una distribución diferente. Y le caben la cama king size, 2 sofás camas individuales y un sofá cama matrimonial. Con una cocina completa y un baño completo, excelente. Pues nada, con esta vista nos acabamos de hacer unas fotos para ponerlas de portada del vídeo y ahí os invito a invertir en Sofía Tulum. Y acordaros, si os ponéis en contacto ahora en esta fecha, que estamos a 24 de enero, hasta mediados de febrero aproximadamente, América se compromete que aparte de lo que hemos hablado, hay una sorpresita más. Si dicen que vienen a través de Paco, sí, les podemos conseguir todavía un incentivo mejor. Bueno, pues muchas gracias, América, gracias por eso. Gracias, y a la próxima, ya que empecemos con la obra, también te voy a invitar para que vayas a Tulum y veas cómo ya inicia el avance. Muchas gracias. Muchas Venga, gracias. a ti, hasta luego. ¿Quieres invertir en la Riviera Maya? Esta es una grandísima oportunidad. Enseguida te muestro una de nuestras hermosas propiedades en preventa.
Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco, que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. América ahí, este es el edificio, lo voy a grabar desde aquí, desde el lado. Arriba hemos estado en el roof y el edificio bastante hermoso lo han dejado, muy hermoso, me gusta mucho. Venga, nos vamos de aquí de Sofía, Playa del Carmen, y espero que os interese el de Tulum, y cualquier otra duda, cualquier otra cosa puede salir en los vídeos anteriores que hemos grabado, porque de momento el terreno todavía está como lo tenéis en los otros vídeos. Ahí tenéis la ubicación y el terreno. Nos vamos de Sofía. Chaval, nos vemos. Ahí se va para el entreno y yo me voy para el dentista. Estas edades que tenemos ya en los dentistas, cada 2 por 3. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues el dentista lo tengo un poquito lejos de casa. Aquí enfrente tenemos Plaza de las Américas, un poco más para arriba. Bueno, pues este es Plaza de las Américas. Es la gran superficie, centro comercial, más cercano también a Selvanova, que lo grabamos ayer. Está a 2 minutos de Selvanova, en su carro, claro. Bueno, pues pasamos otra vez por la calle donde está Plaza de las Américas y vamos a buscar el chavalote. Son las 5:15 de la tarde. Ya habéis visto lo que se puede hacer en 2 horas: conocer el desarrollo, ir al dentista y ahora por el chavalote. Aquí estoy buscando el chavalote, pero creo que ya ha salido, no lo veo. Ahora vamos a ver. Pero qué buena tarde para entrenar, Están allí al final del todo, no los había visto. Están al final del todo haciendo estiramientos y acabando el entreno. Aquí estamos llegando al gimnasio, pero se va a quedar Adriana, que le toca la clase ahora. Hasta ahora. Adiós. Y nosotros nos vamos a volar el dron en un momentito. Podemos venir un poquito más tarde. Es que Adriana a las 6 empieza el gimnasio, son las 6 menos 8. Y si llegas a las 6 en punto, te han quitado los sitios mejores, porque ahora viene mucha gente. Así está la quinta en este momento, muy llena de gente. Y vamos a ir hacia la playa. ¿Y qué playa vamos a ir? Mamita, la más cercana que tenemos al gimnasio. Y para mí una gran playa. Vamos a volar el dron. Yo me voy a ir para la playa. El chaval se va a quedar aquí descansando en el carro. Es un poquito tarde, ya estamos cerca del atardecer. Pero bueno, ya se vistió para el gimnasio el chaval. Ropa casual y rápida. Te tomaste tu proteína. Qué bueno. Y a ver si nos sorprende con alguna buena imagen. Que ya sabéis que las publico en el grupo de Facebook. Bueno, me voy para allá, chaval. Hay algo de aire, entonces el mar está movido. Pero a pesar de todo, yo creo que el mar es estupendo para bañarse. Algo de sargazo encima del agua hay. Lo importante es que llegan pequeñas cantidades, eso es lo importante. Y que uno se puede bañar bien. A esta hora de la tarde ya se está... Aún hay mucha gente igualmente. Y el dron lo tenemos por ahí. Ya veis que llegan pequeñas plantitas de sargazo. Luego por la mañana pues lo recogen
El ambiente fenomenal, como siempre. Y el agua te invita a meterte. Hoy me he perdido el baño, espero mañana sí bañarme. En la zona de Cozumel vemos 2 cruceros ahora mismo allí. Allí en el muelle de Constituyentes, ideal para ver ocultarse el sol. Siempre se suele de llenar allí la zona de gente. Y yo ya me voy a ir con Alex. La verdad que tengo muchas ganas de meterme dentro del agua. Pues ya lo sabéis, venga a la hora que vengas a Mamita, te vas a disfrutar de un buen baño. Bueno, pues ahí está el dron, el chavalote, y en breve nos vamos para el gym. Qué bueno. Hasta luego.
El motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces. Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Bueno, chaval, hemos grabado a la misma hora que ayer, el mismo atardecer, hoy no llovió. Solo que lo que no entiendo es por qué el sol no se oculta a esta hora, no se está ocultando, está arriba de una nube. No, pues porque ahora ya estamos en el periodo que el sol se oculta más tarde. Parece mentira lo que ha cambiado en un mes, ¿eh? Sí. A esta hora, cuando nos fuimos de vacaciones, ya era de noche prácticamente cerrada. Y ahora mismo ya lo veis, todavía queda media hora más. Yo diría que un poquitín más, pero bueno, más o menos. Pues vamos a aparcar aquí en la calle de aquí al ladito. En esta de aquí siempre encontramos aparcamiento. Aquí. Bueno, vamos a girar. A veces se me pasa ir a la calle siguiente. Esto es el Gran Hyatt y en esta calle siempre estamos muy cerca del gimnasio. Siempre encuentro un pequeño hueco. Aquí a la derecha voy a encontrar uno. Y acordaros que estamos en zona de pago de parquímetro. Hay que pagar el parking. Vámonos para el gimnasio, chaval. En Casa Sofía, que en esta hora todavía no está muy lleno, nada más que 2 mesas. Cosa rara porque siempre está muy bien, pero es que todavía no es hora de cenar. ¿No? Oye, menos gente hoy es martes, los lunes está a tope, los martes menos gente. Ayer está Adriana. Hoy hay 8 o 10 personas solo. Bueno, vamos para el vestuario. Bueno, pues nos vamos del gym. Y como veis, acabo una hora y poco, ya está de noche. Esa moto está rara. ¿Te gusta esa moto o qué? Está rara, ¿no la ves? Sí, bastante rara. No es normal. No. Ni me había fijado. Es como una bicicleta, pero moto. Bicimoto. Y Pero hace no. ruido de Harley. Es muy rara, te lo juro, parece muy gringo. Bueno, llegan años de ver cosas raras, como a lo mejor ver a alguien en un dron montado, que ya ha salido. El otro día vi el precio, creo que estaba en $700.000 uno. ¿Ah, sí? Trae la playa, ¿no? Tiene forma de moto, pero es un dron gigante de esos que se monta uno encima. Y supongo que levita. Mira cómo está ahora Casa Sofía. Supongo que mejoró. levita un poco, ¿no? Claro, levita un poco, ¿no? Levita, Sí. totalmente. Bueno, que se han inventado esas cosas, sí se han inventado. Que no hay leyes ahora para ellas, pues no las hay. Las implementarán poco a poco. Me imagino. Porque ahora dime a mí, esa persona que tenga ese dron que puedes montarte y moverte por donde quieras, Pero ¿hasta cuánto puedes volar? O sea, me refiero de altura. no tengo idea. No creo que pueda volar muy alto. Yo Pero- digo que por aquí puede volar, ¿sabes? Bueno, chaval, me despides el vídeo que ya nos vamos hoy. Nos vemos, cuídense mucho. Estoy muy cansado. Ya no Mañana- quiero más. Necesito hacer tarea.
Ese es el tema, que nos vamos un poquito antes. Pero bueno, que te cuiden. Chao. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran, para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Hola Paco, ¿cómo estás? Acá te estoy haciendo este video para la sección de Paquireporteros. En el día de hoy, 22 de enero del 2023, me encuentro en Cabo Polonio, que queda en el departamento de Rocha. Y para que se hagan una idea, queda aproximadamente a 230 kilómetros de Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y este lugar es un parque nacional, está reconocido por la UNESCO, es un área muy protegida porque es un ecosistema que tiene que ser muy cuidado. Hay especies muy importantes de la zona, como por ejemplo el sapito de Darwin. Y bueno, es un lugar muy lindo para venir en familia. Es muy similar al estilo de Holbox, para que se hagan una idea. Y bueno, y es muy lindo porque estas aguas ya son oceánicas y son mucho más verdecitas. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los suscriptores. Les deseo que tengan un 2023 lleno de bendiciones, que puedan alcanzar sus propósitos, sus metas. Y bueno, nos encontraremos en otro video. Abrazos para todos. Encontramos una taberna muy emblemática de Jerez. Saluditos a todos los suscriptores de Paco Rivera Maya, en La Moderna. Esto es un bar muy emblemático de aquí de Jerez, donde vienen todos los flamencos. Y os voy a enseñar por dentro cómo es. Pasa por dentro un puente romano. Mira qué bonito. Una taberna. Mira que ahí pasa el puente, mira. Mira, Paco. Esto son las bóvedas. Nada, espero que haya gustado. Mira el puente por donde pasa.